¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. La mirada del ser humano hacia el espacio exterior se hace cada vez más penetrante. Gracias a la tecnología, nuevos exoplanetas son catalogados con una frecuencia pasmosa. La obsesión de los astrónomos se centra en encontrar a aquellos que reúnan condiciones de habitabilidad estelar similares a los de la Tierra. Es decir, donde el flujo de la radiación incidente permita la presencia de agua en estado líquido y, por tanto, la posibilidad de vida tal como la conocemos. Viajemos a los ojos del mundo en Chile. La búsqueda de vida extraterrestre se concentrará en Chile. El Observatorio de Paranal, en el norte del país sudamericano, empleará Espresso, un poderoso espectrógrafo cuya misión será detectar y analizar las características de los exoplanetas. El Espresso, o espectrógrafo para exoplanetas rocosos y observaciones espectroscópicas estables por sus siglas en inglés, se trata de un proyecto sin precedentes, por medio del cual se potenciará a los 4 enormes telescopios instalados en Paranal, bajo la tutela del Observatorio Europeo Austral en pleno desierto de Atacama. El trabajo de este instrumento, que empezará a operar en octubre, consistirá en reunir toda la luz que los telescopios colectan de alguna estrella orbitada por el exoplaneta, lo cual permitirá medir el desplazamiento de ambos cuerpos. Con este método, denominado velocidad radial, los científicos obtendrán datos del exoplaneta, como su atmósfera, si cuenta con oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono o agua, elementos esenciales para la vida. Desde 1995, cuando fue descubierto el primer exoplaneta, es decir, que se encuentra fuera del sistema solar, los astrónomos se dieron a la tarea de estudiar estos cuerpos celestes, pero aún no se ha logrado determinar si alguno de ellos tiene condiciones parecidas a la Tierra. Garantizar la autonomía en el ejercicio del periodismo es fundamental para que esta actividad en verdad pueda contribuir informando y enriqueciendo el debate social. En realidades como la de la isla de Cuba, en la que el control oficial de los medios ha llegado a ser aplastante, tenemos un claro ejemplo de lo que la libertad informativa puede lograr como instrumento de denuncia. Vamos allá. Un reportaje sobre la contaminación de la mayor destilería de Cuba lo hizo acreedor del Premio de Periodismo Rey de España. Ahora, Julio Bautista, de 28 años, confía en que ese reconocimiento sirva para dar visibilidad al trabajo de los medios alternativos que han surgido en la isla en los últimos años. Batista fue distinguido con el galardón en la categoría de periodismo ambiental por el trabajo Las Aguas Muertas del Habana Club, fruto de una exhaustiva investigación de 9 meses y publicado en Periodismo de Barrio, un medio alternativo digital que se edita en Cuba desde 2015. Un trabajo durante 9 meses. O sea, fue una investigación de 9 meses de trabajo, donde el único centro que tuve fue hacer toda la reportería y la investigación, tanto técnicas, de la parte de la revisión de papers científicos, sobre la contaminación que genera la mayor renera de Cuba en la bahía, en la ensenada de Chipriona. El texto relata cómo los vertidos de la destilería en Santa Cruz del Norte del famoso Ron Habana Club, que Cuba exporta al mundo, han generado unos niveles alarmantes de contaminación en la ensenada de Chipriona, bañada ahora por aguas malolientes donde ya no hay peces. En Cuba toda la prensa es estatal y está controlada por el Partido Comunista, única formación legal, aunque desde hace unos años Internet ha sido caldo de cultivo para que surjan otros medios que desarrollan un periodismo más independiente, ya que el ámbito digital todavía no está regulado en la isla. Pero hay un trabajo acumulado que se hace todos los días, periodistas jóvenes cubanos de la no oficialidad, que puede ayudar a visualizarlo primero, porque durante muchos años Cuba y la prensa en Cuba no fue otra cosa que los medios oficiales. Nos estamos dando cuenta, o sea, el mundo se está dando cuenta, probablemente ahora lo esté viendo más, que el periodismo cubano es mucho más rico, mucho más amplio y mucho más interesante desde hace alrededor de 5 años, cuando los medios alternativos empezaron realmente a tomar un auge más fuerte en Cuba. El galardón, dotado con 6.000 euros y una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios, corresponde a la edición 35 de los Premios Rey de España, convocados anualmente por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En la era del conocimiento y la información, el procesamiento de datos a gran escala es una de las principales herramientas y también uno de los más importantes retos para los países iberoamericanos. El llamado supercómputo genera capacidades de procesamiento y almacenamiento que llega a ser decenas o centenas de veces mayores que las de una computadora convencional. Que esta herramienta forme parte de la investigación y de los procesos de innovación es un asunto de políticas públicas. Esto se discutió recientemente en el Congreso mexicano. El concepto de supercómputo se refiere a la utilización de computadoras de capacidades excepcionales para el desarrollo de investigación científica, así como actividades económicas e industriales. En la Cámara de Diputados se realizó un foro para analizar propuestas legislativas que fomenten esta disciplina. Consideramos que es fundamental desarrollar esquemas que impulsen de manera permanente el funcionamiento de las cadenas de valor, la mejora de esquemas logísticos y la facilitación de los intercambios comerciales. En el segundo día de trabajos del foro, académicos y especialistas coincidieron en que el supercómputo ofrece una amplia gama de posibilidades para potenciar el desarrollo económico y la ampliación de las investigaciones científicas y tecnológicas. Por supuesto que el supercómputo, desde el diseño industrial, desde los propios modelos de venta, o sea, la generación de diversos escenarios económicos para tal producto, cómo se puede vender, cuál sería su impacto, estrategias de mercadotecnia, muchas cosas pueden apoyarse, por supuesto, con cómputo de alto desempeño. También ya existe la cuestión de los centros de supercómputo que tienen asignados cierto, digamos, capacidades para la industria, ¿sí? Y bueno, pues la intención es robustecer también esos servicios para evitar lo que le llamamos la disponibilidad y incurrir en algún problema, como viene siendo algún asunto contractual. Asimismo, se pronunciaron porque las herramientas de supercómputo sean plasmadas en los planes de estudio de las instituciones de educación superior. Si no estamos enseñando supercómputo en las universidades, desgraciadamente estamos educando niños para el siglo pasado. Y aquí me da gusto que el Senado y el Congreso vean estos temas porque son decisiones políticas las que deben de orientar esto. Legisladores, académicos y especialistas se pronunciaron por reformas que fortalezcan el uso de herramientas de supercómputo en diversos ámbitos, informó para el Noticiero Científico y Cultural Juan Pablo Guerrero. Recuerde estas siglas, LIDAR. Ellas se refieren al inglés Light Detection and Ranging, porque gracias a esta tecnología se está reescribiendo la historia. A partir de la utilización de rayos láser y geolocalización satelital, se ha podido escanear y modelar superficies de zonas inaccesibles donde estuvieron algunas culturas mesoamericanas, como la maya, a quienes a partir de conocer su verdadero alcance ya se les compara en importancia con los antiguos griegos. Vamos a Guatemala. Descubren una gigantesca ciudad maya en la selva del Petén, Guatemala, mediante imágenes digitales en tercera dimensión. La ciudad de Tikal era muchísimo más grande de lo que se pensaba, con una población aproximada de 10 millones de personas. Prácticamente la historia se reescribe con este descubrimiento del nivel cosmopolita que la civilización maya llegó a alcanzar. Es un viaje inédito al pasado, a una civilización que tras el nuevo hallazgo puede ser comparada con antigua Grecia. Escondida bajo la densa selva del norte de Guatemala, descansa una megaciudad, la cual consta de 60,000 estructuras individuales y una red de carreteras que conectan ciudades erigidas hace más de 1000 años. Centros urbanos desconocidos con grandes plazas y pirámides, palacios, muros de defensa y campos de cultivo. Los propios científicos han quedado atónitos ante el grado de desarrollo y alta densidad de esta sociedad antigua centroamericana. Esta sofisticada y compleja civilización del periodo clásico maya, del 250 al 900 después de Cristo, llegó a ser 2 veces más grande que la Inglaterra medieval. Hay un parteaguas y obviamente eso es lo que sigue, reescribir esta historia y realmente saber que estamos prácticamente sentados sobre más de 60,000, 100,000 monumentos prehispánicos que en efecto el Petén sigue siendo en la práctica el corazón del mundo maya
Y ahora corresponderá a los gobiernos y a los arqueólogos y a los antropólogos decidir qué se va a hacer con todo eso. ¿Va a permanecer enterrado? ¿Hay un plan de desenterrarlo? ¿Cuáles son las técnicas que se usan ahora? Los investigadores localizaron las estructuras empleando la técnica de teledetección óptica, es decir, detección por luz y distancia. Se trata de un sistema de escaneo láser LIDAR empleado por la NASA, el cual permite desde las alturas perforar el espeso follaje y obtener un mapa en tercera dimensión de alta resolución para conocer el terreno, en este caso de la reserva de la biosfera maya, en el departamento del Petén, con mediciones exactas. Al igual que la civilización china, este trabajo llega a poner a la civilización maya en términos muy parecidos, en términos de los orígenes de las tres grandes civilizaciones que continúan asombrando al mundo, obviamente la egipcia, la maya y la china, con la diferencia que China continúa, ¿no? Y algunos dicen que es el principio y el final de la civilización. Entre los hallazgos más sorprendentes destacan carreteras construidas de par en par y elevadas muy por encima de los humedales, a fin de conectar los campos con los agricultores y los mercados con las metrópolis durante las temporadas de lluvia. Otra de las revelaciones del estudio fue la localización de una nueva pirámide de 30 metros de altura, que había sido identificada como un cerro natural de Tikal. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua. Uno de los grandes retos cuando hablamos de conservación de la naturaleza es el combate de los estigmas que acarrean ciertas especies. Por ejemplo, murciélagos y tiburones son con frecuencia y equivocadamente considerados peligrosos para el ser humano, lo que los hace víctimas de ataques injustificados a tal grado que algunas especies se encuentran en serio peligro de extinción. En Galápagos, Ecuador, un importante hallazgo arrojó información valiosa para la protección del tiburón martillo. Veamos de qué se trata. Un sitio escondido. En medio de manglares y arrecifes de las Islas Galápagos, los biólogos descubrieron recientemente un curioso escondite. Un estanque natural poco profundo que durante millones de años ha servido de guardería protegida para tiburones martillo. Aquí se crían durante sus primeros 1 o 2 años, a salvo de la amenaza humana. Ahora los biólogos buscan colocarles marcas acústicas para poder rastrearlos cuando crezcan y salgan a aguas abiertas. Los tiburones están en la lista roja de la UICN principalmente porque son especies amenazadas por la sobrepesca. El tiburón martillo es uno de los más amenazados, se encuentra justamente en peligro crítico, pero es porque sus poblaciones a nivel mundial han declinado en más del 90%, ¿no? El descubrimiento de estos pequeños martillo es particularmente sensible, porque debido a la sobrepesca y a la captura ilegal, la especie se encuentra en peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hembra. A pesar de que nos han metido la idea de que los tiburones son una amenaza para el ser humano, no es así. Los tiburones mantienen que el ecosistema marino esté en buen estado de salud. El lento crecimiento del tiburón martillo y su baja capacidad reproductiva también amenazan la especie. Para salvarla, Ecuador creó en 2016 un santuario de 38.000 kilómetros cuadrados, con veda total de cualquier tipo de pesca al norte del archipiélago. Y es que las aletas de tiburón son muy cotizadas en la cocina de países asiáticos. ¿Se ha preguntado si el concepto de fecha de nacimiento debería de ser redefinido? Por ejemplo, las técnicas quirúrgicas contemporáneas nos muestran que un feto puede encarar operaciones previas incluso antes de que tenga un estatuto legal como ciudadano. Lo que sin duda en medicina es un milagro, producto de la tecnología, en el derecho debería de abrir una discusión. Vean esta inspiradora historia en México. Durante su gestación, el feto puede sufrir diversas malformaciones que podrían causarle la muerte tras nacer, algo contra lo que lucha un hospital del céntrico estado mexicano de Querétaro, mediante técnicas pioneras que permiten operar al futuro bebé cuando aún está en el vientre de su madre. La espina bífida es una de esas malformaciones embrionarias que afectan la columna vertebral, causando problemas pulmonares, cardíacos o cerebrales a los bebés, amenazando su calidad de vida. Un equipo de médicos del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer de Querétaro
desarrolló una técnica que ha cambiado el modo de vida de cerca de 300 bebés y sus madres, puesto que permite sacar el feto del vientre para poder operarlo, corregir la espina bífida y luego devolverlo a su sitio. Así lo aseguró Rogelio Cruz, quien encabeza las operaciones del hospital, agregando que la cirugía fetal les ha permitido además atender otros problemas de carácter pulmonar, cardíaco o urinario. Sí, todas las técnicas de intervención fetal, nuestro grupo en Querétaro ha sido innovador y pioneros en el país al haber realizado la primera cirugía cardíaca fetal en mayo del 2012. También las primeras broncoscopías fetales en el mismo año, la primera cistoscopía en problemas urinarios y también realizamos las primeras intervenciones de corrección de espina bífida en los bebés que tienen el mielomeningocele, que son bebés que tienen riesgo de discapacidad motora, de daño neurológico, de hidrocefalia. Sumado a esto, el especialista y su equipo desarrollaron 2 nuevas técnicas pioneras a nivel mundial que fueron publicadas en revistas académicas internacionales y que consisten en atender a bebés que tienen tumores. Todas las intervenciones tienen riesgos, pero por supuesto beneficios. Y estos, por eso son procedimientos que se limitan a la población de bebés que van a tener un riesgo de muerte, ya sea intrauterina o inmediatamente al nacimiento. Marisela es una de las madres que han pasado por la cirugía fetal supervisada por el Dr. Cruz, a quien agradeció su trabajo y exhortó a seguir salvando bebés. Pues que muchísimas gracias por todo lo que hicieron por nosotros y por lo que están haciendo y que siga salvando a más bebés como el mío y como las demás mamás. El equipo del doctor, que fue entrenado en el Hospital Clínico de Barcelona, donde adquirió habilidades para la evaluación y la intervención fetal, está formado por especialistas en cardiología, genética, neurología y cirugía fetal. Los tratamientos son totalmente gratuitos y solo se pide a la madre una donación voluntaria para mantener en pie las operaciones. Una de las bases de la conservación de la naturaleza es la reeducación de la humanidad con respecto a los alimentos que consumimos, su origen y su potencial impacto positivo o negativo en el medio ambiente. Cuando una planta sirve para la salud del ecosistema marino y además enriquece nuestro lenguaje y dota de sabores únicos a la gastronomía, es necesario fomentar su consumo. Eso sienta las bases de una economía sustentable. Le invito a conocer la Posidonia en las playas españolas. Ibiza, la tercera más grande de las Islas Baleares de España, cuenta con un agua muy limpia, gracias a la planta Posidonia oceanica, la más antigua conocida en la Tierra. En la isla, con sitios de patrimonio mundial reconocidos por UNESCO, varios de los mejores chefs rinden homenaje a la gastronomía inspirados con la Posidonia. Hemos hecho un arroz con un sabor muy fuerte a mar, que le metemos un poco de sepia, le metemos un poco de plancton para realzar un poco ese sabor, lo cocinamos con un caldo de algas y luego le metemos una salicornia y un poquito de un bizcocho de té verde. Las jornadas gastronómicas #IbizaSabor18 reúne a los mejores cocineros de la isla para sorprender con sus sabores de arte culinaria a propios extraños, a la vez de mostrar su compromiso con el medio ambiente. En Ibiza todos los restaurantes prestan atención al medio ambiente, porque Ibiza es una isla y el mar y las algas marinas son muy importantes para nosotros, por lo que siempre reciclamos y los restaurantes utilizamos ingredientes frescos del mar para proteger el medio ambiente. Las aguas cristalinas de Ibiza le deben parte de su encanto a la Posidonia oceanica, planta que además le da el sabor distintivo a la gastronomía a este paraíso de las Islas Baleares. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua. Grandes museos en el mundo son fruto del expolio, o para decirlo en palabras llanas, del robo que realizaron amparados en la idea de coleccionismo, basado en la falsa premisa que los lugareños no protegerían sus restos arqueológicos por su falta de cultura. Aunque los museos ya no fomentan el coleccionismo, la verdad es que tampoco ninguna institución ofrece regresar lo que tiene. Aunado a esto, coexiste el problema del tráfico internacional de piezas arqueológicas que sigue dañando el patrimonio de muchas naciones. Vean la siguiente historia en Costa Rica. Costa Rica concretó la mayor recuperación de piezas arqueológicas del país que fueron decomisadas a un coleccionista en Venezuela. Porque es la primera vez que dos países se restituyen
de la forma en donde se colabora, se facilita, se brindan todas las posibilidades para que el patrimonio retorne a su país de origen, en este caso Costa Rica. Trabajadores del Museo Nacional se ocuparon de organizar la colección de 196 piezas que incluyen 2 esferas de piedra, metales, barriles, figuras de guerreros y vasijas de barro procedentes de diferentes regiones del país. Tenemos piezas desde 300, 400 después de Cristo hasta 1200, 1300 después de Cristo. Tenemos casi toda la secuencia cronológica de la época de después de Cristo representada en las piezas. Las piezas fueron decomisadas entre 2009 y 2014 en Venezuela al coleccionista estonio Harry Manil, cuya casa en Caracas funcionaba como un pequeño museo. Son piezas únicas, piezas que fueron hechas específicamente para usos domésticos o rituales, y desde el punto de vista de nosotros como curadores y arqueólogos estamos hablando siempre de valor cultural incalculable. Lógicamente en el mercado negro estas piezas tienen un valor, de hecho. Las piezas salieron de Venezuela el 24 de diciembre en barco y llegaron el 2 de enero al puerto caribeño de Moín en Costa Rica. El miércoles fueron recibidas por el Museo Nacional. La naturaleza se rige por las relaciones entre las especies, pero nuestra desconexión e ignorancia con los ciclos de los ecosistemas nos ha llevado al absurdo de incluso ser capaces de atentar contra quienes en realidad eran nuestros mejores aliados. Vean el siguiente caso en Brasil. El miedo a la fiebre amarilla desató en las últimas semanas en Río de Janeiro una matanza de monos, considerados erróneamente los vectores del virus. Las autoridades afirman que son la mejor defensa contra la enfermedad. Los especialistas afirman que para poner en marcha una campaña de vacunación eficaz, hay que identificar las zonas donde los monos mueren de fiebre amarilla, por eso no deben matarlos. El mono es en verdad el centinela. Ayuda al ser humano, indica dónde está el virus. Y si tienes monos en la naturaleza, es indicativo de que la naturaleza está en equilibrio. Entonces es importante que las personas sepan que quien transmite la fiebre amarilla es el mosquito. El mono es una víctima, así como el ser humano. O macaco es una víctima, así como el ser humano. Los servicios sanitarios de la ciudad informaron que desde inicios del año 238 monos aparecieron muertos en Río de Janeiro, frente a los 602 del año pasado. El 69% presentaba señales de agresión humana, golpes o envenenamiento. El resto falleció por diferentes enfermedades, que investigan en el laboratorio para evaluar la posible presencia de virus como la fiebre amarilla. Ese aquí es sugestivo, compatible. Eso de aquí es compatible o sugiere una agresión, probablemente una agresión humana, porque tiene politraumatismo. La mandíbula está fracturada completamente y tiene una fractura en la columna cervical. Tiene fractura aquí de la columna cervical. Los cuerpos de los monos que llegan al laboratorio fueron hallados en la vía pública, a veces en plena ciudad. También se identificaron masacres de estos animales en Sao Paulo y Minas Gerais al sureste, donde se ha registrado el mayor número de casos de fiebre amarilla. Según el Ministerio de Salud de Brasil, 98 personas han muerto y 353 han contraído la fiebre amarilla entre el 1 de julio del año pasado y el 6 de febrero. La enfermedad en Brasil está restringida a zonas boscosas. No hay registros del ciclo urbano desde 1942, que ocurre cuando un mosquito transmite el virus de una persona contaminada a otra sana. En el arte, como en la ciencia y otras manifestaciones, el purismo categórico muchas veces es una frontera que coarta la libertad creativa. Quien se aventura a ir más allá en ocasiones es catalogado como poco serio, un diletante o un excéntrico. Sin embargo, los innovadores son aquellos que se atreven a explorar transgrediendo la ortodoxia y enriqueciendo con el tiempo nuestra visión del mundo o incluso creando nuevos campos de estudio, investigación o creación. Alberto nos comparte su historia desde Colombia. La lucha de Alberto no solo consiste en levantar más kilos, sino también en hacer que su cuerpo lo acompañe a quedar de puntas sobre un pie mientras eleva el otro para formar un ángulo perfecto. Es de pronto posible hacer más de una, que es lo que estoy tratando de hacer. Y no es fácil porque es como estar mirando para un lado y para el otro al mismo tiempo, pero creo que se trata de eso, de poder expandirse un poquito y de probar cosas nuevas y mirar los límites que tiene el cuerpo. A sus 27 años, Alberto es físico-culturista y bailarín de ballet.
disciplinas que no tienden a verse juntas por considerarse opuestas en cuanto a la estética y técnica. Sin embargo, Alberto encuentra una manera de expresar belleza mediante el fisicoculturismo y la danza. En el momento en el que el movimiento es puro, viene del interior, viene de la misma práctica del cuerpo. Creo que esos son los momentos que uno puede llamar lindos o bellos, y no solamente en una disciplina específica, sino en cualquier deporte. Cuando ves a alguien con una dextería muy buena, muy grande, que hace unos movimientos que son simplemente impresionantes y que son resultado de todas esas horas de práctica, ahí creo que uno halla la belleza. Y esa búsqueda por encontrar el punto medio y bordear el límite mismo del cuerpo lo ha llevado a comprender cómo ambas prácticas deben crecer en él de manera distinta pero armónica. Porque son técnicas que requieren de habilidades distintas a pesar de trabajar con el mismo cuerpo. O sea, mismos huesos, mismos músculos, pero unos se enfocan en resistencia, otros se enfocan en potencia, unos se enfocan en una respiración específica para poder hacer lo que se hace, y la otra tiene otro tipo de respiración. Entonces son códigos distintos, son cosas que al final uno trata de tener un cuerpo que hable esos dos idiomas, por así decirlo. Pero sí, son disciplinas que tienen una forma de usar el cuerpo en formas opuestas. Trabajar desde el cuerpo no es un eterno mirar hacia afuera, sino que por el contrario, ha ayudado a Alberto a lograr una entera comprensión de su naturaleza interna. Me ha hecho mirar mucho hacia adentro, porque precisamente para poder romper esos límites y para poder saber qué es lo que voy a hacer, todo ha sido parte de un proceso de introspección y de autoconocimiento que me ha permitido llegar al punto de saber que esto es lo que quiero hacer. Esta crónica fue realizada por el Noticiero Directo Bogotá para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua y al servicio informativo Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web www.noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica, tecnológica y cultural.